a 1826, desarrollada por el señor coronel Ejército del Perú en situación de retiro, Julio Casareto Bardales, docente e investigador principal de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Postgrado y miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Para la mejor conducción de la conferencia, solicitamos a los participantes mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. En caso tengan preguntas, deberán redactarlas en el chat del Google Meet, las mismas que serán resueltas al finalizar la ponencia. Para dar inicio ya con este evento académico, se procederá a dar lectura a la hoja de vida del señor coronel Ejército del Perú, Julio Casareto Bardales. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de enero de 1987 como licenciado en Ciencias Militares, mención Administración, especialidad Infantería. Sirvió en diferentes unidades y reparticiones del Ejército, destacando como comandante de sección, comandante de compañía y mayor jefe de instrucción y operaciones S3 del Batallón de Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, comandante de la compañía Comando número 112, comandante del Batallón de Infantería Motorizado de Reserva Manco Inca número 10, comandante del Batallón de Tanques Uchumayo número 211, edecán del señor Presidente Constitucional de la República, agregado militar en la Embajada del Perú ante la Federación Rusa, inspector de la Segunda Brigada de Infantería Ayacucho, jefe del componente de inteligencia conjunta del Comando Especial Brahim, asesor del comandante general del Ejército y jefe de inteligencia frente externo de la Segunda División del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ha seguido las siguientes capacitaciones: curso de paracaidismo militar, curso de blindados, curso básico y avanzado de infantería, curso táctico de operaciones aéreas en la Escuela Superior de Guerra Aérea, curso de comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, curso integral de Administración de Recursos IPAE, programa avanzado de Administración PADE-ESAN, maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAIM. Ostenta las insignias de paracaidista de los ejércitos de Argentina y Estados Unidos de América. Formó parte de las comisiones de evaluación de tanques principales de combate en Rusia, Ucrania, Israel, China y Corea del Sur. Posee las siguientes condecoraciones: Cruz Peruana al Mérito Militar en el grado de caballero, Medalla Académica del Ejército en el grado al Mérito y Cintillo de la Pacificación. Ha escrito artículos para las revistas Documenta de Historia Militar, Expresión Militar y otros. Es autor del libro Historia de los Tanques en el Perú y del libro 200 años de la artillería peruana. Se ha desempeñado como instructor en la Escuela Militar de Chorrillos y profesor de la Escuela de Infantería. Ha dictado conferencias en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela Superior de Guerra Naval, Escuela de Comandos del Ejército, Escuela Conjunta y el Servicio de Inteligencia del Ejército. Actualmente se desempeña como docente del Diplomado de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Postgrado. Mi coronel Julio Casareto, muy buenas noches. Dejo con usted al auditorio. Muchas gracias, capitán. Muy buenas noches.
Buenas noches con todos. Antes que nada, permítanme brindar mi saludo al señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, al señor general de brigada Jorge Arévalo Kalinowski, director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, y a todos ustedes que esta noche nos acompañan para tocar el tema sobre la artillería en la Guerra de la Independencia en el periodo comprendido entre 1806 y 1826. La conferencia se va a llevar a cabo de acuerdo al siguiente sumario: antecedentes, que son importantes para poder entender la situación en la que se encontraba tanto la artillería española como la artillería patriota, y veremos también su participación en las operaciones militares. Los antecedentes. Nos remontaremos hasta la llegada de los conquistadores al Perú. En 1529 se produce la capitulación de Toledo, y por esa capitulación de Toledo se le asigna el título de artillero mayor del Perú a Pedro de Candia, que lo tenemos en la imagen. Pedro de Candia era un aventurero griego, pero que a la vez era especialista en armas de fuego, algo muy poco común en esa época. Y a la vez tenía la ciencia y el arte para fundir cañones. Pedro de Candia va a acompañar a la expedición, la tercera expedición de Francisco Pizarro, llega al Perú y trae consigo 2 falconetes. Es el arma que ustedes pueden ver al lado izquierdo. Es básicamente una caña de fierro, el cañón. Tiene una recámara tipo Alcuza que es desmontable. Ahí tiene un as, ustedes pueden ver. Se puede sacar y se puede introducir. Esta recámara tiene un compartimento para pólvora, un taco, que podía ser de madera o de papel, y a la vez la bala, que es un proyectil esférico de fierro. Se apuntaba de una forma muy rudimentaria y se disparaba. Terminaba el tiro y se sacaba la recámara tipo Alcuza y se ponía otra que ya teníamos preparada, y así sucesivamente. Bueno, Pedro de Candia con estos 2 falconetes acompaña a Pizarro y llegan a Cajamarca. Recordemos que el 16 de noviembre Pizarro invita al Inca Atahualpa a Cajamarca. Atahualpa ingresa a la cancha principal de Cajamarca, la plaza, ubicada en donde ahora está la Plaza de Armas. Habían 2 entradas principales, una por donde entra Atahualpa y otra donde se encontraban los españoles. En el Cerro Santa Polonia, que es el que domina la Plaza de Armas actual de Cajamarca, se encontraba Pedro de Candia con sus 2 falconetes. Uno estaba en situación inoperativa, pero el otro ya estaba cargado y listo. A una señal se produjo el disparo y por primera vez en el territorio peruano se escuchó el rugir de un cañón. Más allá del efecto real que produjo los disparos de este falconete, fue un efecto psicológico tremendo que provocó la desesperación y el temor de los incas, que no entendían qué estaba pasando, y se produjo una estampida con la muerte de miles de hombres del ejército inca, de acuerdo a lo que narran las crónicas. Luego de que los conquistadores toman prisionero al Inca Atahualpa, se hacen con el imperio. Resulta que tienen a partir de esos momentos 2 amenazas importantes. La primera es la sublevación de Manco Inca, pero quizás más importante fue la guerra civil que se desata entre los conquistadores. Como ustedes podrán recordar, Diego de Almagro combate contra los hermanos de Francisco Pizarro, es tomado prisionero y finalmente ejecutado. Tiempo después, Diego de Almagro el Mozo, que es su hijo de Diego de Almagro el Viejo, se encarga de, con sus partidarios, matar a Pizarro en lo que hoy día es Palacio de Gobierno, en esa época era la Casa de Pizarro, y se hace con el poder en el Perú. La corona española envía a Cristóbal Vaca de Castro con la misión de pacificar el país y poderes para asumir el cargo de gobernador, y se va a producir la batalla entre Diego de Almagro y Cristóbal Vaca de Castro en la batalla de Chupa. ¿Por qué es tan importante esta batalla al punto de vista de nuestra conferencia? Porque es la batalla donde se produce la mayor concentración de piezas de artillería dentro de este periodo de las guerras civiles entre conquistadores. Por el lado de Cristóbal Vaca de Castro solamente traía 4 falconetes,
ya conocemos ya el falconete, una pieza muy pequeña. Y por el lado de Diego Almagro, hay que recordar que antes de la batalla de Chupas, él se encontraba en el Cusco y estando en esta ciudad, le ordena a Pedro de Candia que funda piezas de artillería. Pedro de Candia, con los pocos elementos que hay, cumple con su cometido después de varios intentos y logra fundir 6 medias culebrinas. En la imagen podemos ver una culebrina que está con su cureña, tipo cola de pato, típica de esa época, pesadísima, de más de 1 tonelada. Así que ya se imaginan lo complicado que fue para el ejército de Diego de Almagro Hermoso trasladar estas 6 culebrinas desde el Cusco hacia Ayacucho. De acuerdo a las crónicas, las culebrinas fueron trasladadas en unos carretones muy grandes, jalados por parejas o yuntas de bueyes. Y fue complicadísimo, sobre todo en la parte que hubo que descender al valle del río Apurímac, cruzar el río y luego volver a subir hacia la otra orilla ya en Abancay. Bueno, en 1542 se va a producir esta batalla. Aparte de las 6 culebrinas, Diego de Almagro tiene una serie de falconetes que en total le permite tener 17 presas de fuego. La batalla de Chupa se produce en las inmediaciones de Ayacucho, de la ciudad de Ayacucho, y empieza con intercambio de fuegos. Diego de Almagro ve que sus piezas de artillería no le están dando a nada y sube a la zona de posiciones, saca su sable y sin decir nada más lo mata a Pedro de Candia, acusándolo de traidor. Cuenta la historia, que es un poco leyenda, que Diego de Almagro Hermoso se sentó sobre uno de las medias culebrinas, bajando la puntería y ordenó que disparen con él sentado encima. Se produjo el tiro y ese es uno de los tiros que mató a 17 hombres del ejército de Vaca de Castro, el ejército del rey. Sin embargo, a pesar de todo esto, finalmente en la batalla de Chupas es derrotado Diego de Almagro y con esto Cristóbal Vaca de Castro asume el poder en el Perú. Cuando termina las guerras civiles de los conquistadores y también es solucionada la sublevación de Manco Inca hacia 1572, aparece una nueva amenaza en el territorio peruano, en el nuevo y reciente virreinato del Perú. Fueron los piratas y corsarios. Eso implicaba que se requería artillería de muchísimo más calibre para equipar algunos fortines que se iban a construir en el puerto del Callao, en el puerto de Arica y sobre algunos puertos chilenos al sur. Porque precisamente esa era la ruta. A través del estrecho Magallanes empezaron a subir las expediciones piratas y de corsarios. De esa época, de las primeras fundiciones, lastimosamente no han quedado muchas piezas, pero para suerte, a inicios de este siglo, una empresa norteamericana, buscadora de tesoros, encontró los restos de la fragata Nuestra Señora de la Merced. Una fragata que tenía un tesoro increíble de monedas de oro, un tesoro millonario, y que resulta que era parte de una flota de 4 buques que partiendo desde Lima estaban trasladando monedas de oro fundidas acá en nuestra capital y algunos seres más, y no conocíamos de que dentro de ese buque habían 2 culebrinas. Se produjo el hundimiento y recién en el siglo XXI Odyssey logra recuperar el tesoro. Finalmente España le gana a esta empresa privada en un juicio y recupera el tesoro y procede con la expedición y logra rescatar de los restos de esta fragata 2 culebrinas. Lo complicado era que estas culebrinas habían sido fundidos en Lima, que así está marcado, se pudo limpiar y todo la parte de bronce, se pudo ver que habían sido fundidos en Lima en 1586 y en 1601, respectivamente. Entonces se preguntaban los arqueólogos, ¿qué hacían 2 culebrinas del siglo XVI, el inicio del siglo XVII, en un buque español de inicio del siglo XIX? Posteriormente se pudo recuperar la documentación de los libros de cargo de lo que traían cada uno de estos buques. Y resulta que como estaban a inicios de la Guerra de la Independencia, las luchas contra Napoleón que ocupaba la península, estaban trasladándose junto con el dinero que iba a servir para financiar
el equipamiento del ejército español en esta guerra de independencia contra las tropas napoleónicas, se estaban llevando estas culibrinas de bronce para ser fundidas y poder producir artillería moderna. Pero, por suerte, han quedado estos dos ejemplos de la artillería que ya se empezó a fundir en Lima a partir de finales del siglo XVI. Otro ejemplo de la artillería fundida en Lima lo encontramos increíblemente en la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis. Precisamente el señor capitán de fragata, doctor Jorge Ortiz Otelo, que es miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, escribió un artículo al respecto. Y es interesante, porque para poder llevar piezas de artillería pesadas españolas hacia la costa del Pacífico de México, era muy complicado desembarcarlas en la zona de Veracruz, cruzar todo México, era muy, muy complicado. Así que la corona española dispuso que del Virreinato del Perú, que es donde se producían fundiciones de artillería, le envíen cañones al Virreinato de México para la defensa de la costa de Norteamérica. En esa época el Virreinato de México se extendía incluso hasta Nootka, que actualmente es territorio de Canadá. ¿Y de quién se iban a proteger? De las expediciones rusas. En esa época recordemos que Alaska pertenecía a Rusia, después Estados Unidos lo compra a Rusia, este territorio de Alaska, y los rusos estaban avanzando hacia el sur, así que tuvieron que ir fortificando algunos puertos españoles en la costa del Pacífico de Norteamérica. Años después, muchísimos años después, en 1846-48 se produce la guerra entre Estados Unidos y México. Los norteamericanos ocupan la zona de California y de los presidios de California encuentran 14 de estos cañones coloniales fundidos en Lima. Para suerte se preservaron estas piezas y en estos momentos hay 7 de estos cañones, que ahí vemos en imágenes uno de ellos. Está en la Academia Militar, en la Academia Naval de Annapolis, en Maryland, cerca de la capital Washington, D.C. Hay 7 más que están en el presidio de San Francisco y hay un cañón que se encuentra en el Arsenal Naval de Washington, D.C. Esto nos demuestra la calidad del material que se producía en Lima. Y aquí quisiera destacar algo. El primer fundidor de artillería, nacido en el Perú, fue Juan de Espinosa, quien precisamente será el encargado de fundir las nuevas piezas de artillería para equipar al nuevo castillo del Real Felipe a finales del siglo XVIII, cambiando las piezas que habían pertenecido al antiguo presidio, que lo vamos a ver más adelante. Los antecedentes de nuestra artillería de plaza. Como les había comentado, la principal amenaza venía del mar. Entonces, el puerto del Callao, que era el puerto de la capital del virreinato, tuvo que ser construido en el sistema de presidios. Significa que el puerto del Callao estaba rodeado de murallas, la llamada muralla de Mancera. Y esas murallas, obviamente, tuvieron que colocarse piezas de artillería, principalmente aquellas que miraban hacia la mar Calma y algunas que miraban hacia la mar Brava. El presidio del Callao era mucho más grande de lo que hoy día es el Real Felipe, pero lastimosamente en el mes de octubre de 1746 se produce un gran terremoto en Lima, posiblemente el más grande que tengamos registrado en nuestra historia, y un tsunami. Este tsunami, las olas pasan por encima de la muralla de Mancera y, de acuerdo a lo que se sabe, la población del Callao era de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas. Y se sabe que solamente sobrevivieron 200 que se habían ubicado en la parte alta de las murallas que daban hacia la Mar Brava. Y uno de esos segmentos se mantiene en pie y ahí se sobreviven solamente esa cantidad de personas. Luego del tsunami, se desentierran las piezas y se encuentran 312 piezas. Este trabajo demoró aproximadamente un año, desenterrar las piezas, que era parte del trabajo para remover a la antigua muralla de Mancera y poder dar inicio a la construcción de la fortaleza del Real Felipe. La fortaleza del Real Felipe se inicia casi de inmediato después del tsunami de 1746 y tiene un proceso de construcción bastante largo, ¿no? Se termina aproximadamente en el gobierno del virrey Amat y
Para equipar a esta fortaleza se le instalan aproximadamente 300 piezas de artillería de bronce y de fierro. Había una mezcla tanto de cañones, algunos obuses y algunos cuantos morteros que no eran muy comunes en esa época. Ya vamos entrando un poco para ver nuestro tema. A finales del siglo XVIII aparece un poco ya más de orden y metodología en lo que es la artillería en el Imperio Español. En 783 aparece la última de las ordenanzas en la que estandarizaba los calibres y los pesos de las piezas. Sin embargo, para nuestra realidad aún no había la artillería de campaña, porque como repito, la única amenaza que teníamos era del mar. Sin embargo, las directivas y los reglamentos españoles indicaban que la artillería de campaña significa aquella artillería que acompañaba a los ejércitos en campaña, se denominaba artillería de campaña y estaba dividida en dos: la artillería de montaña y la artillería de batalla. ¿Qué cosa es la artillería de montaña? No es otra cosa que una pieza de artillería pequeña que se puede desmontar en partes y que pueda a la vez ser cargado por mulas en bastes de madera. Acá podemos ver la imagen de una pieza de artillería de montaña, precisamente del Ejército de la Expedición Libertadora para Chile. Y vemos una mula llevando las ruedas, otra mula lleva la cureña de madera, y ahí vemos una tercera mulita que está llevando el cañón propiamente dicho. Esa es la artillería de montaña. El único tipo de artillería que estaba adecuado para nuestro complicadísimo territorio peruano. Luego existía la artillería de batalla, que no era otra cosa que piezas de artillería mucho más grandes. Vean el tamaño de la rueda, están por encima de la cintura de los combatientes en la imagen de la derecha. Tienen que ser tractadas en armones con entre 2 a 6 caballos, dependiendo del peso de este tipo de artillería. Esto no era viable en el Perú, sin embargo, existían este tipo de piezas, pero las tenían dentro de las ciudades, donde habían caminos. Para poder tener una idea, en esa época, si yo quería viajar del Callao a Pisco, la única forma era por barco. Si quería hacerlo por tierra, tenía que ir montado en un caballo, en mulas, siguiendo huellas, porque no habían caminos. No habían caminos porque entre los valles peruanos hay desiertos en la costa. Así que no había posibilidad de llevar carretas. La gente prefería viajar por barco porque podía viajar con su familia. Entonces, la artillería de batalla no fue factible en el Perú sino hasta el siglo XX, cuando se empezaron a desarrollar carreteras. Ni qué decir de nuestro territorio en la sierra. Es muchísimo más complicado, sin ningún tipo de caminos. Entonces, la artillería que se adecua a nuestro territorio era la artillería de montaña. ¿Cuándo aparece la artillería de montaña? El ingeniero Jorge Grieve sacó un libro en el año 1880 sobre la historia de la artillería peruana y la marina peruana en la guerra del 79. Y él menciona de que había en un libro de Ian Gott, que es el mayor especialista reconocido a nivel mundial sobre piezas de artillería, morteros, obuses, y él había escrito que la artillería de montaña aparece recién como una invención de los británicos en las guerras napoleónicas en España. Y esto no es cierto, porque estamos hablando a partir de 1804 para adelante, cuando se produce la guerra de la independencia de España contra el yugo español, el yugo de Napoleón. Y él Grieve menciona que realmente el primer hombre que diseñó la artillería de campaña es un ingeniero militar de Turín, Ignacio Bertola, quien ya en 1745 había diseñado una pieza desmontable y que podía ser acomodada en bastes en mulas. Y esto es cierto, porque ya para finales del siglo XVIII, en Argentina aparece artillería de campaña, artillería de montaña. Y lo mismo pasa en el Perú a inicios del siglo XIX. ¿Cuál había sido la situación de la artillería española en el Perú?
Me refiero a la artillería de campaña. Ya hemos visto la artillería de costa o la artillería de plaza, como se denominaba en esa época. La situación era complicada. Incluso hasta antes de 1780, solamente habían unos cuantos falconetes en la sala de armas del Palacio de Gobierno. Pero en 1780 la situación cambia, porque se produce la sublevación de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, que se extiende hasta 1783, y hace que los españoles se den cuenta que ahora empezó una nueva amenaza, los movimientos con la intención de buscar la libertad. Entonces empiezan a fundir algunas piezas de artillería de campaña. Ya para inicios del siglo XIX tienen algunas piezas de artillería de montaña, pero lastimosamente la situación de la artillería española al inicio del siglo era lamentable. Habían piezas, una sola compañía de artilleros, pero no tenían una organización adecuada, no tenían el personal bien entrenado. Pero esto va a cambiar a partir de 1805, cuando se designa al coronel Joaquín de la Pezuela y Sánchez como subinspector interino de la artillería del Perú. Y al siguiente año es asignado o designado como virrey del Perú el mariscal de campo José Abascal y Sousa, que desarrolló una gran amistad con el coronel Pezuela y respaldó todas las reformas que el coronel Pezuela realizó en la artillería española a inicios del siglo XIX. Lo primero que hizo Pezuela fue reorganizar a la artillería y lo hizo en base al modelo de la península, ¿no? Organizó la brigada, que es el elemento de mayor importancia dentro de las unidades operativas de artillería en esa época, y estaba constituido por una compañía de artillería a caballo y 3 compañías de artillería a pie. Quiero poner especial énfasis en el hecho de que digo compañías. Lo que pasa es que en esa época, incluso hasta la época de la guerra con Chile, el término compañía era un término administrativo de tiempo de paz. Había primera, segunda, tercera, cuarta compañía de artillería. Pero para el combate, para operaciones, se producía la organización para el combate, la OPC, y se organizaban baterías en función de las necesidades. Podían ser baterías de 4, baterías de 6, ¿no? Para que quede claro, porque hoy día el término compañía lo asociamos mucho al arma de infantería y decimos las baterías son las del arma de artillería. Sin embargo, en esa época, vuelvo a repetir, se utilizaba el término compañías, que era un término administrativo de tiempo de paz, y se organizaban las baterías en base a esas compañías para operaciones militares. Vuelvo a ver, veamos, tenemos 3 compañías de artillería a pie y una a caballo. ¿Qué sucedía? Estas compañías eran de artillería de montaña, generalmente iban en mulas, y la compañía a pie significa que sus sirvientes de pieza iban conduciendo las mulas y se iban al combate a pie. Mientras que la compañía a caballo pasaba lo mismo, sus piezas de artillería podían ir, artillería de montaña, en bastes encima de las mulas, y el personal sirviente de pieza iba montado, lo que se denominaba la artillería volante o a caballo, que es lo mismo. Esta artillería volante aparece para el Imperio Español en aproximadamente a finales del siglo XVII. A finales del siglo XVIII, disculpen. En total, habían 48 piezas de batalla. ¿De dónde aparecen estas piezas? Ya vamos a verlo. Y generalmente cañones de 3 libras, cañones de 4 libras y licornes de 4 libras. ¿Qué cosa es un licorne? Los licornes son obuses diseñados en Rusia a finales del siglo XVIII y que en España pasaron a llamarse licornes. Y en el Perú, por algún motivo, se le cambió la última letra y lo conocíamos como licornis, con I, y eran obuses. Para recordarles, los cañones disparaban proyectiles sólidos. Eran para romper paredes, fortificaciones, también se podían disparar sobre formaciones de personal. Y los licornis, los obuses,
estos licornis o buses disparaban proyectiles explosivos, principalmente contra personal descubierto. El trabajo de Pezuela es intenso. Convence al virrey y se da inicio a la construcción del cuartel de Santa Catalina en 1806. Este cuartel va a ser sede de la Brigada de Artillería. A la vez, ahí mismo se va a producir y se van a construir los talleres para la fundición de cañones y de munición. De igual manera, va a haber una maestranza para reparar los mosquetes y las piezas de artillería. Un parque general para almacenar todas aquellas piezas de artillería o armamento individual de infantería que no se requerían por el momento y que se utilizaban para cuando había que movilizar unidades. Y por último, ahí va a funcionar una fábrica de pólvora que comenta el virrey Amat, el coronel Pezuela la saca de la nada, consigue cosas y monta una fábrica de pólvora. Recordemos que el salitre venía de Tarapacá para producir la pólvora. Incluso, dentro de la carta que envía Amat al rey, le dice que comparando con la pólvora que le ha llegado a la península, la pólvora producida en el Perú es superior. Esto fue el trabajo de Pezuela y empezó a producir piezas de artillería en el momento justo en que se producían los levantamientos en ese momento, el virreinato del Río de la Plata, que después de 1810 se convierte en las Provincias Unidas de La Plata. Y él envía piezas de artillería al ejército del Alto Perú para que puedan defenderse ante las posibles expediciones argentinas, llamémoslo así ahora, que y están intentando producirse en ese sector. Las expediciones auxiliadoras al Alto Perú se producen entre el año 1810 y 1816. Acá está una lista de las principales batallas. Batalla de Huaqui, Sipe-Sipe, Vilcapugio, Ayohuma y Viluma. Las dos primeras batallas en el año 1811, comandadas por el brigadier Goyeneche por la parte de las tropas realistas, y las tres restantes comandadas por el ya ascendido brigadier Pezuela. Y producto de su victoria en estas batallas, va ascendiendo de brigadier general a mariscal de campo, de mariscal de campo a teniente general. Y finalmente hay un reconocimiento a sus capacidades, y luego de la batalla de Viluma es nombrado como virrey del Perú. Después de la fecha he colocado unos números que son las cantidades de piezas de artillería que presentó cada uno de los combatientes. La batalla de Huaqui, el ejército realista tuvo 12 piezas y el ejército, la expedición auxiliadora de las Provincias Unidas de La Plata, tenían 18 piezas de artillería. En Sipe-Sipe, los argentinos pierden la totalidad de sus piezas de artillería. En Vilcapugio, los españoles tuvieron 12 piezas y los argentinos 14. Los patriotas, llamémoslo así. Luego, en Ayohuma, ya los realistas suben a 18 piezas porque le han capturado 6 piezas a los patriotas. Y por último, en la batalla de Viluma, hay una superioridad absoluta de las tropas realistas con 23 piezas de artillería versus las 9 de los patriotas. Y en la batalla se pierden la totalidad de las 9 piezas. Después de esto, tenemos la organización de la artillería patriota en la expedición libertadora. Los argentinos logran fundir su primera pieza de artillería porque antes de esto ellos habían usado piezas de artillería capturadas a los españoles. Funden su primera pieza de artillería, es un mortero de 12 pulgadas, y lo bautizan con el nombre de Túpac Amaru. Ahí podemos ver la imagen referencial de un mortero de esa época. Es un mortero de gran calibre, no mucho alcance, pero especial para ser empleado sobre sitios en fortalezas que tengan que cruzar el proyectil por encima de muros, especial para sitiar fortalezas. Y al lado izquierdo podemos ver imágenes del ejército argentino
aprestándose para iniciar el cruce de los Andes. Ahí podemos ver a los soldados artilleros cómo van acomodando las ruedas de la cureña en sus mulas. Luego viene la organización de la artillería patriota en la expedición libertadora, que como sabemos desembarca en el puerto del sur de Lima, en Pisco, el 8 de septiembre de 1820. Desembarca con 25 piezas de artillería y tan solamente una compañía de cerca de 200 hombres para operar toda esta cantidad de piezas. Como sabemos, es absolutamente insuficiente. Pero la idea de San Martín era traer una cantidad de piezas de artillería mayor, de tal manera de ir levantando fuerzas dentro del territorio peruano que puedan permitirle crear más unidades de artillería. En octubre de 1820, San Martín dispone que se inicie la expedición de Álvarez de Arenales hacia los Andes, que asigna 2 batallones de infantería, medio escuadrón de caballería y 2 piezas de artillería de montaña. Con estas fuerzas, Álvarez de Arenales se conduce desde Pisco hacia Ica, continúa la persecución de tropas españolas hasta Nazca, regresa a Ica y siguiendo más o menos la ruta que hoy día nos lleva hacia Huamanga, que es la carretera de los Libertadores, se conduce hasta Ayacucho, luego va a Huanta, por el Valle del Mantaro, llega hasta Junín, y finalmente se produce la batalla de Cerro de Pasco el 6 de diciembre de 1820, victoria patriota, se captura al general realista O'Reilly, luego Álvarez de Arenales desciende hacia la costa por el valle del río Guaura y llega hasta la zona de Huacho, donde se encontraba el ejército patriota que se había reembarcado previamente en Pisco, y luego de hacer algunas fintas frente a Ancón, finalmente vuelve a desembarcar al norte de Lima, en Huacho. El 29 de enero de 1821 se produce el motín de Anapuquio y es depuesto el virrey Pezuela por el teniente general La Serna. Luego, San Martín, por recomendación de Cochrane, dispone que salga una expedición hacia el sur del Perú, designa a Miller para que comande esa expedición y se produce la batalla de Miravent-Tacna el 22 de mayo de 1821, con la particularidad que por primera vez se utilizan los cohetes a la Congreve, que son unos cohetes precursores a nuestros actuales lanzadores múltiples, que se lanzaban desde unos ajustes de madera, realmente con muy poca precisión, pero que tenía un efecto psicológico muy grande sobre las tropas adversarias, por la bulla que hacían y el efecto a la hora de explotar. Y estos cohetes a la Congreve fue una invención de un teniente Congreve inglés que había participado en los sitios sobre Gibraltar, y él se le ocurre y diseña este tipo de cohetes. Estos cohetes serán vistos más adelante, durante la Guerra del Pacífico, ahí quedan todavía algunos, y el Perú adquiere una buena cantidad ya, un poco modernizados, un poco más de precisión y menos riesgo, porque también era un riesgo utilizar esos cohetes, a veces se producía la explosión antes de despegar. En el gobierno de Castilla se compran una cantidad importante de estos cohetes. Para el 18 de agosto de 1821, luego de la declaración de la independencia peruana, 28 de julio, San Martín crea la Legión Peruana de la Guardia, que produce el nacimiento del Ejército Republicano del Perú. Y con esta Legión Peruana de la Guardia nace la Compañía Volante. Estuvo al mando inicialmente del capitán José de Arenales, capitán argentino, luego ascenderá a mayor y continuará con el comando de esta compañía, y se designa al coronel Rafael Jimena como el primer inspector y comandante general de la artillería, que tenía bajo su mando la compañía volante inicial, la fábrica de pólvora, que está muy venida a menos por todo el tiempo de la guerra, y una maestranza y el parque general de la artillería. Para 1823, la artillería peruana va creciendo y ya recibe el nombre de brigada. Es básicamente la organización española. Recordemos que las ordenanzas españolas van a
seguir y acompañarnos hasta aproximadamente 1896, cuando llega la misión militar francesa. Durante todo ese primer periodo de nuestra vida republicana, nuestras unidades fueron organizadas a la usanza española, sobre todo en artillería, a la usanza española, y bajo las ordenanzas españolas. Esta brigada va a tener una compañía volante, que ya le explicamos. Las piezas van a lomo de mula o en armones y los sirvientes de pieza a caballo. Y 2 compañías de artillería a pie. La primera operación militar en la que participa la artillería peruana va a ser en la segunda campaña de intermedios. En el mes de mayo de 1823, una división peruana, al mando del general de división Santa Cruz, teniendo como jefe de Estado Mayor al general de brigada Gamarra, zarpan de Lima y se dirigen hacia el sur, hacia la región de Arica. Dentro de esta expedición viajaba la compañía volante de la Brigada de Artillería Peruana, compuesta por 8 cañones de montaña y al mando del teniente coronel Morlo. Para el día 17 de junio desembarcan en Arica. A partir de ahí hay algunos aspectos que no pudieron ser comprendidos, como por qué se quedaron tanto tiempo hasta el 23 de julio sin iniciar ningún tipo de desplazamiento, dándole tiempo a que los realistas vayan reaccionando. Para el 8 de agosto, luego de que han partido en 2 columnas los patriotas del ejército de Perú, una con Santa Cruz, una con Gamarra, cada una de ellas con 4 piezas, la columna de Santa Cruz llega y conquista y toma La Paz, mientras que la de Gamarra llega a Viacha el 9 de agosto. El 25 de agosto se produce la batalla de Cepita y acá participa la artillería peruana por primera vez en combate. En la batalla de Cepita con sus 4 piezas. El desempeño peruano fue muy importante, disparando sobre las tropas realistas que se empezaban a fugar. Y es reconocido por el general Santa Cruz y mencionado en la orden del día. Lastimosamente, los realistas logran reagruparse y con un efectivo muy superior al del ejército del Perú van a perseguir a nuestras fuerzas. Se produce la llamada campaña del Talón, que no es otra cosa que una retirada bajo presión desde La Paz hasta el puerto de Pacocha, en Hilo. Dentro de esta retirada se produce un hecho resaltante, que es el combate de Saguadero. Las tropas españolas realistas realmente venían persiguiendo al ejército del Perú con una separación muy pequeña, por lo tanto, el general Santa Cruz dispone que una compañía de los soldados que estaban en peor condiciones para poder continuar la marcha, estaban heridos, con heridas leves, estaban completamente agotados, se quede en el río de Saguadero junto a 2 piezas de artillería al mando del teniente Manuel Ross, de tal manera que hagan retrasar a las tropas realistas para que el grueso de esta división peruana pueda separarse y llegar hasta Pacocha, donde se tendrían que reembarcar. El combate se produce y las tropas de infantería, una compañía más las 2 piezas de artillería peruanas, retardan al ejército realista durante casi un día completo. Esto les permitió a la división peruana separarse de las fuerzas realistas y esta retirada bajo presión se convirtió realmente ya en un repliegue que permitió que las fuerzas comandadas por Santa Cruz lleguen al puerto de Pacocha, en Hilo, puedan reembarcarse hacia Lima. La siguiente participación de la artillería peruana, enmarcado entre las fuerzas patriotas, se producirá en la batalla de Junín. Y esto es interesante, porque todos hemos escuchado que Junín fue la batalla de los sables, la batalla sin pólvora, y que los únicos participantes en esta batalla fueron elementos de caballería tanto de los realistas como de los patriotas. Y no es así. Pude encontrar en el libro Apuntes de Artillería del coronel José Álvarez y Tomás, un libro que se editó en Francia en 1860. El coronel Álvarez y Tomás era un especialista increíble en los aspectos técnicos de artillería y durante más de 15 años fue el inspector y comandante general de artillería en el Perú.
Así que él escribió y nos narró este siguiente párrafo que quisiera leerles. Y dice más o menos así: nuestra artillería concurrió también a la batalla de Junín, con una sección de 2 cañones a las órdenes del mayor Guerrero. Este jefe recibió del libertador Bolívar señales inequívocas de consideración por su serenidad en los momentos en que aquel ilustre caudillo creyó, si no perdida, en gran riesgo de suerte la batalla, y por la rápida y acertada colocación con la que puso en batería sus 2 piezas en aquellas críticas circunstancias. Confirmando lo que estaba escrito en este libro del coronel Álvarez Tomás, pude encontrar en un ejemplar del diario El Peruano del año 1844 la reproducción del documento de los oficiales, clases y artilleros que participaron en la batalla de Junín. Lo habían vuelto a publicar en 1844 porque el original se encontraba en muy mal estado y querían que quede perennizado la relación de estos artilleros que habían participado efectivamente en la batalla de Junín. De esta manera, estos artilleros hoy día pueden conocer de que también estuvieron presentes en esta batalla. Luego siguió la batalla de Ayacucho. Los patriotas participaron con un cañón de montaña de 4, que son los 2 mismos cañones que estaban en la batalla de Junín. Uno se perdió lastimosamente en la sorpresa de Corpahuayco, que es un ataque de Valdés a la retaguardia patriota, y ahí se pierde una gran cantidad del parque, o sea, las municiones, y se pierde uno de los 2 cañones de A4. Y por la parte realista, participan entre 14 a 16 piezas, hay diferentes versiones de diferentes autores, pero realmente llegaron a disparar entre 6 a 8 piezas, porque tuvieron problemas a la hora que bajaron el Cerro Condor Punca y para desplegar esta cantidad de piezas, ¿no? El cañón de montaña de 4 olivas, patriota, que sobrevivió a la batalla de Ayacucho, fue colocado en el Museo de la Artillería que quedaba en nuestro cuartel de Santa Catalina. Lastimosamente, después de la batalla de Miraflores, el día 17 de enero, el Regimiento de Artillería número 1 del Ejército de Chile ocupó Santa Catalina y se produjo el pillaje, robo de todas las piezas del museo. Muchísimas piezas valiosas desaparecieron. Algunas fueron embarcadas como parte del botín, otras desaparecieron en colecciones privadas. Como todos nosotros sabemos, las piezas culturales no son trofeos de guerra. Todas las armas y cañones que encontraron en San Juan y Miraflores, eso es trofeo de guerra. Tienen todo el derecho de llevárselas. Pero no pueden entrar a un museo y robarse las piezas como lo hicieron, con las palabras correctas. Por último, después de la batalla de Ayacucho, pensamos que ya estaba completamente asegurado la independencia de nuestro país y ya no iba a haber ningún tipo de fuerzas realistas que se levanten en armas. Sin embargo, el brigadier Ramón Rodil, que se encontraba sitiado en el Callao, continuó empeñado en mantener las banderas españolas en alto, con la idea de que en algún momento iba a venir alguna expedición desde la península para reconquistar sus territorios, y que hubiera sido muy importante que él esté con el Castillo Real Felipe para darle la facilidad de desembarco a esta supuesta expedición que tendría que venir desde la península. El sitio del Callao se produce entre el día 2 de abril de 1825 y el 13 de enero de 1826. Me refiero a la parte de bombardeo, porque el sitio se da desde el año 24. Por las tropas patriotas, el jefe de las fuerzas sitiadoras es el general venezolano Bartolomé Salom, y las tropas realistas con el brigadier Ramón Rodríguez. Esta es una maqueta con la ubicación de las baterías peruanas. Realmente fueron los sirvientes de pieza pertenecieron a la brigada de artillería peruana. Las piezas de artillería de sitio pesadas fueron traídas desde Guayaquil y de los puertos del Pacífico de Colombia. Se puede ver el Real Felipe
y la ubicación de la batería Valero, la batería Bolívar, la batería Libertad y la batería Buller. Durante todo este periodo del sitio, para que vean la cantidad de munición que se consumió, los realistas dispararon aproximadamente 74.000 proyectiles de cañón, obús y mortero, y 34.000 tiros de metralla. Por el lado patriota, se dispararon 20.317 balas, significa proyectiles sólidos, y 307 bombas, producto de un mortero de 14 pulgadas, que vamos a tocar ya ese detalle a continuación. Estos datos provienen de la memoria del brigadier Rodil, que era un tipo muy detallista, y es posiblemente el parte de esta munición consumida más exacto. Con respecto al mortero de 14 pulgadas, hace un par de años, Sedapal haciendo unos trabajos en la zona entre la avenida Elmer Fawcett y la avenida Colonial, era el camino, la Colonial era el camino real que conducía del Callao al centro de Lima, encontraron un proyectil. Lo limpiaron, lo entregaron obviamente a estos arqueólogos de la Universidad San Marcos, fue limpiado el proyectil, se midió y resulta que tenía las dimensiones de 14 pulgadas. Y esto nos generó un dilema, me llamaron para hacer algunas consultas. Y resulta que revisé y lo único que conseguía era un mortero de 14 pulgadas que estaba considerado en las ordenanzas de 1783. Pero no teníamos conocimiento de que existiera ese mortero dentro de la artillería española en el Perú. Así que estos arqueólogos siguieron investigando y pudieron encontrar un documento donde este mortero de 14 pulgadas vino desde Guayaquil y fue desembarcado en Chorrillos con muchísimos problemas, luego trasladado hacia la batería Bolívar. Y desde ahí disparaba hacia el Real Felipe. Obviamente el sitio donde encontraron el proyectil no correspondía a la ubicación de la batería Bolívar, por lo que pudimos deducir de que esa posición donde habían encontrado el proyectil había sido una especie de la zona donde estaban ubicados toda la munición centralizada para ser distribuida dentro de las 4 baterías. Tan pronto como el Callao fue recuperado, se rindió el brigadier Rodil, salió desfilando del Real Felipe, se embarcó y se fue a Europa. Se pudo contabilizar la totalidad de las piezas y pudimos ver que había 161 cañones de bronce y fierro, 4 morteros y 2 obuses reales. Lo anecdótico es que muchas de estas piezas de bronce, las de bronce sobre todo, fueron vendidas por el gobierno peruano durante los mandatos de Salaverry y de Orbegoso. ¿Por qué fueron vendidos? Porque nos encontrábamos en una crisis económica increíble. No había forma de financiar ni siquiera los sueldos de nuestros marinos y de nuestros militares. Y adicionalmente se requería una instalación para la aduana. Era prácticamente lo único que nos daba ingresos al gobierno peruano. Y se le ocurrió a alguien que la aduana podía trabajar dentro del Real Felipe. Así que para esto hicieron desaparecer todas las piezas vendiéndolas. Pero las piezas de bronce las compró un español que era el representante de las fuerzas carlistas que estaban en guerra civil contra la corona española. Y el capitán general de las tropas españolas durante esta guerra carlista, la primera guerra carlista, fue el capitán general Rodil. Así que sus propias piezas de artillería de bronce combatieron contra él muchos años después. Y con esta anécdota terminamos la presente exposición y quedo con ustedes si tienen alguna pregunta, con todo gusto para responderla. Quedamos con los micrófonos abiertos para que puedan realizar algunas preguntas, si no a través del chat puedan dejar algunas preguntas que tengan.
Mi coronel, hay una pregunta ya en el chat para ver si la puede usted responder e indican de que si usted podría de manera precisa indicar cuántas piezas de artillería se subieron a la montaña de Uliachín. Lo que tenemos conocimiento es que la expedición de Álvarez de Arenales partió con solo dos piezas de montaña, pero parece que en el camino pudo haber capturado algunas piezas realistas, no sabemos si en la zona de Huamanga o en la zona de Junín. Y sí, efectivamente hay algunas versiones que indican que fueron 4 piezas de artillería, ¿no? La explicación es que es muy probable que, sobre todo en Huamanga, que era un punto de tránsito obligado para viajar al Cusco, recordemos en esa época era la zona de tránsito, haya capturado 2 piezas adicionales. No nos olvidemos que Pezuela deja 48 piezas, aproximadamente en 1815, pero a partir de ahí siguieron produciéndose piezas ante la amenaza que se cernía sobre el Perú, el virreinato del Perú. Entonces, la única explicación es que efectivamente deben haber capturado en alguna parte de su trayecto entre Ica y Cerro de Pasco, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Están preguntando para facilitar el PTT, con todo gusto. Se lo va a hacer llegar a mi general urbano, al Centro de Estudios Históricos Militares, para que aquel que desee pueda acceder al PTT. Gracias, mi coronel. Muy agradecidos todos por su ponencia. A continuación vamos a dar ya pase a las palabras de agradecimiento que van a estar a cargo de nuestro señor general de brigada Ejército del Perú, Juan Urbano Revilla. Muy buenas noches, mi general. Buenas noches. Mis primeras palabras son para expresar el saludo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, al señor general de brigada, director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, a todos los señores oficiales que hoy día han asistido a este evento académico y a los invitados que también nos han acompañado en esta jornada por la historia militar. Y muy en particular, felicitar al conferencista, señor coronel, don Julio Sebastián Casareto Bardales, quien nos ha hecho una exposición muy precisa y detallada de la artillería durante la Guerra de la Independencia del Perú en el periodo histórico de 1806 a 1826. A través de la conferencia que hemos recibido, se ha podido conocer el real valor que tiene la historia militar para el conocimiento de los hechos históricos sucedidos en el Perú. En particular, hemos apreciado los orígenes de la artillería en el territorio nacional, desde su llegada con las fuerzas conquistadoras y cómo a través del virreinato se han ido posesionando progresivamente conforme sucedían los hechos de la defensa que desde la península tenían de estos territorios, tanto como se ha manifestado desde ataques que podían provenir desde el mar, y ahí hemos tenido la artillería de costa y las plazas fortificadas como el Real Felipe, y como después, ya finalizando el siglo XVIII y en particular a los inicios del siglo XIX, cómo la artillería empieza a emplearse para la defensa del propio territorio ante los levantamientos que empiezan a surgir en los tiempos primigenios por la independencia en el Perú. La historia militar proporciona todos aquellos conocimientos que son útiles para los investigadores. Hemos podido apreciar las características técnicas de la artillería, no solo como arma, sino también como sus componentes en cuanto a organización de fuerzas, magnitud y empleo de las fuerzas. Esto es muy importante porque ayuda a los investigadores a comprender los hechos de la guerra, cómo se realizaron las batallas y por qué algunos elementos fueron decisivos en ella. Como hemos podido apreciar que
a finales de la era virreinal, a través de tanto el brigadier Pezuela entonces como el virrey Abascal, le dieron ese impulso correspondiente y fue pues una barrera muy valiosa contra los movimientos independentistas que venían desde el Río de la Plata y los propios que surgieron en territorio peruano. Todos esos factores los hemos podido apreciar y han sido expuestos con una debida claridad. Asimismo, como la doctrina del empleo de la artillería proviene de las ordenanzas militares españolas y que transitan más allá de la República a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces, pues, ahí también encontramos respuestas a lo que pasa después de la independencia, con la organización de las fuerzas militares, en particular en todas aquellas guerras de consolidación de la independencia y que se tuvo a lo largo del siglo XIX. Y fue tan importante la artillería en esos inicios, como muy bien se ha narrado, que el fuerte Santa Catalina fue prácticamente el principal fuerte técnico militar del continente americano o sudamericano. Desde ahí pues se exportaba y se enviaba la pólvora. Abascal lo dice así en sus memorias, que desde Santa Catalina en el Callao se envía pólvora hasta el apoyo de los movimientos, el apoyo de los realistas de Montevideo, de esa plaza de Montevideo, hasta Panamá inclusive. Entonces, aquí debemos entender las vicisitudes de la guerra de la independencia y de la contraindependencia, que fue pues desplegada por estos dos virreyes, primero Abascal y después Pezuela, luego llega la Serna y otros más, como hemos podido apreciar en aquellas batallas que nos han dado muestra cómo fue el inicio de la artillería netamente peruana en Cepita y que llega hasta Ayacucho y está pues presente en el sitio del Callao. Y la magnitud de ese sitio no es un sitio estacionario, sino tuvo una dinámica de movimiento y de fuerzas empleadas que son de relieve para la historia. Quiero culminar indicando pues que la historia militar es de gran importancia para conocer la historia del Perú. No se enseña en las universidades. No hay un curso de historia militar en las universidades, como sí lo hay de historia social, historia económica, historia de diferentes especialidades. Entonces, a través de estas conferencias, producto del convenio entre la Escuela Superior de Guerra del Ejército y el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, deseamos aportar hacia la comunidad de investigadores, hacia el personal militar y civil que requiere conocer sobre nuestra historia, a fin de que esta historia militar sirva pues para complementar el conocimiento de la historia y de la guerra, entendiéndolo esta como un fenómeno social, un fenómeno político y también un fenómeno militar. Felicito una vez más al distinguido coronel Julio Sebastián Casareto Bardales. Es un honor tenerlo como parte de nuestra membresía y a la vez agradezco de manera particular por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú la presencia y la atención de todos quienes nos han acompañado en esta velada académica por el Perú y por nuestra historia, en los cuales ratificamos el lema de nuestra institución con la espada y con la pluma. Felicitaciones y muchas gracias, coronel Julio Casareto. Muchas gracias, mi general. Muy buenas noches. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, mi coronel Casareto. A nombre de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado y Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, queremos agradecer la asistencia del señor coronel Ejército del Perú en situación de retiro, Julio Casareto Bardales, quien tuvo a cargo la ponencia de esta noche sobre la artillería en la Guerra de la Independencia de 1806 a 1826. Agradecemos también la participación del público presente. De esta manera culminamos con esta actividad académica. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches.